Hoy vamos a ver características eléctricas y funciones de los puertos. Vamos a analizar el PIC 16F873A. Está compuesto por tres puertos, el puerto A, el puerto B y el puerto C. El puerto A está constituido por 6 pines. Los pines de entrada-salida RA0 a RA5. El puerto B está constituido por 8 pines de entrada-salida RB0 a RB7 y el puerto C está constituido por 8 pines de entrada-salida RC0 a RC7. Puerto A. De las hojas de datos se tomaron las tablas y circuitos internos de las entradas RA0 a RA3. Podemos configurar y utilizar como entradas digitales todos los pines del puerto A, ya que nos indica esa función en la tabla. También podemos usar las entradas analógicas que posee desde RA0 a RA3. En estas entradas podemos aplicar valores de tensión variables de 0 a 5 volts. Otra opción de trabajo del puerto A es utilizarlo como salida digital. Se pueden utilizar todos los pines. A RA4 se le puede usar teniendo en cuenta algo. El pin RA4 es a drenador abierto. Esto quiere decir que el drenador de ese pin no tiene conexión eléctrica interna, como si lo tienen los otros pines del puerto A. La solución para usar este pin como salida es colocar una resistencia pull-up. Tenés que tener en cuenta que como entrada no es necesario utilizar esta resistencia. Puerto B. Todos los bits del puerto B se lo pueden usar como entradas digitales. A todos los pines del puerto B se lo pueden usar como salidas digitales. El circuito interno es diferente al del puerto A. Están los buffers que permiten aplicar los ceros y unos a la salida de los pines. Si lo configuramos como entradas al puerto B, podemos activar las resistencias internas de pull-up. Con esta configuración ahorramos espacios y costos al eliminar las resistencias externas físicas para tal fin. Podemos observar en el circuito de los pines que hay un transistor que permite configurar esta función. Si se activa esta función de las resistencias pull-up, se activan en todos los pines. Para detectar cambios de estados lógicos, se deberá tener en cuenta que la activación es por cero lógico o masa, o sea, lógica negativa. Además, el puerto B posee dos tipos de interrupciones externas: RB0, que es una interrupción por flanco, y la interrupción por cambio de estado de RB4 a RB7. Estas funciones las veremos más adelante. Al puerto C se lo puede configurar en su totalidad como salida digital, también como entrada digital. El puerto C también tiene otras funciones, como la del módulo captura, comparación PWM y comunicaciones, entre otros. Recordemos que los puertos tienen dos registros: el registro TRIS, que es el de configuración, y el port, que es en el que escribimos o leemos. Los bits que valen 0 en el registro TRIS son salidas y los bits que valen 1 son entrada. En el código C se configura de la siguiente manera. En la primera línea, todo el puerto A es salida. En la segunda línea de código, los bits 0, 2,
4 y 5 del puerto B son salidas, los otros bits son entradas. En el tercer ejemplo, el nible inferior del puerto C es salida y el superior es entrada. Y en el último ejemplo, el nible inferior del puerto A es entrada y el superior está configurado como salida. ¿Cuál es la corriente máxima que puede entregar el microcontrolador? Según las hojas de datos del fabricante, cada pin puede entregar 25 mA, pero como máximo, el puerto en su conjunto puede entregar 200 mA. Esto es para la conexión sumidero o fuente. Para el modo sumidero, el microcontrolador debe entregar un cero lógico a su salida para alimentar la carga. Si en cambio se trabaja en modo fuente, el microcontrolador debe entregar un 1 lógico a su salida para alimentar la carga. Para configurar los puertos usamos la sentencia set-tris-x, donde x es el puerto y entre paréntesis se coloca el valor de configuración de los pines. Regla memotécnica: 0 es salida, el 0 de la O de output, y 1 es entrada de la I de input. Ejemplo: configurar los pines B0 a B3 como salida y B4 a B7 como entradas. Empecemos en el sistema binario. Set-tris-B, porque es en el puerto B en el cual vamos a estar trabajando. Necesitamos configurar B4 a B7 como entradas, que equivalen a un 1, y B0 a B3 como salidas, que equivalen a un 0. Estos datos los escribimos entre paréntesis, precedido por 0B, indicando que es en el formato binario. Lo podemos escribir en el formato hexadecimal, teniendo en cuenta las conversiones numéricas. Escribir un 0 solo en un pin. La sentencia es el output-low y entre paréntesis escribimos el pin con el cual deseamos trabajar. Escribir un 1 en un solo pin, output-high, y entre paréntesis el pin que queremos operar. Podemos escribir en un pin un valor específico. Para esto utilizamos la sentencia output-bit y entre paréntesis el pin y el valor, separados por una coma. Por ejemplo, si deseamos escribir un 0 en el pin A3, lo expresamos de la siguiente manera: output-bit, abrimos paréntesis, pin A3, 0, cerramos paréntesis. Si queremos escribir un 1 en el pin B5, output-bit, abrimos paréntesis, pin B5, 1. Invertir el estado de un pin. Para esto utilizamos la sentencia output-to y entre paréntesis el pin que debemos trabajar. Si deseamos invertir el estado de C0, escribimos la sentencia output-to, abrimos paréntesis, pin-C0, cerramos paréntesis. Si el valor de C0 antes del toggle era 0, una vez ejecutado es 1. Si en cambio el valor de C0 antes del toggle era un 1, una vez ejecutado será 0. Escribir en un puerto todos los bits. La sentencia que nos permite hacer esto es el output-x y entre paréntesis el valor. Ejemplo: vamos a escribir todos ceros en el puerto B. La sentencia es output-b, porque trabajamos en el puerto B, y al escribir todos ceros escribimos un byte con 8 ceros en sistema binario. También lo podemos escribir en el formato hexadecimal y también en el decimal.
El programador elige el sistema numérico a usar en el programa según conveniencia de cada uno. Leer el valor de un puerto. La sentencia para poder leer es input-x, donde x es el valor del puerto que deseamos leer. Si queremos leer un puerto y almacenarlo en la variable lectura, la sentencia será lectura igual input-a. Podemos también leer el valor de un bit. La sentencia input-pi. Ejemplo, si queremos leer el valor de B7, la sentencia es input, abrimos paréntesis, pin-b7, cerramos paréntesis. Otra función que hay que tener en cuenta es la configuración del uso de los puertos, y ellas son numeral use fast IO, luego se indica el puerto, y la otra opción es numeral use standard IO y se indica el puerto. En la primera, no modifica el valor del registro tris antes de leer o escribir un bit del puerto. Y en la segunda, el use standard IO modifica el registro tris. Esto quiere decir que si queremos leer un pin que estaba configurado como salida, el programa lo va a configurar como entrada para poder ejecutar esa sentencia. En el modo Fast IO, si el pin está configurado como salida, no lo vamos a poder leer.